Bienvenidos, amados hermanos. Esta es la tercera semana de 50 días con poder. Es un tiempo hermoso de reflexión sobre el poder y el operar en el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo el ministerio. Aquí estamos con mi hermano José Raúl Galvis. Pastor, Dios me lo bendiga. Qué privilegio estar aquí otra vez. Qué hermoso. A ver, Raúl, anúncianos el tema de hoy. Bueno, hoy estamos hablando de investidos con poder. Y esta es una palabra poderosa para todos los que están aquí compartiendo, porque a veces vivimos la vida cristiana olvidándonos que el Espíritu Santo nos ha investido de poder. Mira, estaba leyendo una de las lecciones de esta semana y habían tres tipos de unciones. Cuéntanos de esas tres tipos de unciones en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían tres tipos de unciones. Es decir, se ungía normalmente al que iba a ser rey para que esto sirviera de respaldo y autoridad. Había sido ungido como rey. Se ungía también al que iba a ofrecer como profeta o a funcionar como profeta. Es decir, no había palabra profética, sino había alguien que estuviera ungido, dedicado, ¿verdad?, con poder para hacer eso. Y finalmente había una que era para el sacerdote. No podía operar el sacerdote sin esa unción especial. Pero en el Nuevo Testamento, esa unción del Espíritu Santo viene cargado con investidura, que es el poder que le dan a alguien para ejercer una tarea. Así que cuando leemos lo que dice Lucas, capítulo 24, 49, dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Es el Espíritu Santo el que le da el impulso al desarrollo de la iglesia naciente para hacer la tarea, pero no se podía ir a hacer la tarea sin esa investidura de lo alto. Para hoy sigo operando igual, mi pastor. Maravilloso. Y todos los creyentes podemos contar con esa investidura. Fue prometida para todos, empezando con el gran sueño de Moisés. Recuerdan, ojalá todos fuesen profetas, ojalá todos profetizasen. Luego Joel lo recuerda. Más bien profetiza que el sueño de Moisés se haría una realidad, diciendo: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas profetizarán. Y ahí está el poder operando en esa palabra profética, que no es adivinar el futuro, más bien tiene que ver con denunciar el pecado y mostrar el camino al arrepentimiento, mostrar cómo volvernos a Dios, porque tú sabes que ha habido un desgaste de la palabra profética y una malinterpretación. Cuando hablamos de profecía, a veces la gente cree que es como si el profeta tuviera una bolita de cristal y adivinar. No, eso es brujería. El profeta tiene una autoridad de Dios para decir: hay una condición pecaminosa y un camino para salir de ella. Y tiene que ver más con eso que predicción de futuro. La palabra profética tiene que ver más con eso. Pero cuando estamos hablando de investidura, pastor, me encanta lo que dice la palabra, que es una unción de poder sobre cada uno de los que creen para hacer la tarea de hacer discípulos. Cuando anunciamos el mensaje del Señor, cuando hacemos la tarea que Él nos ha puesto, es cuando comenzamos a ver ese desarrollo de esa investidura. Esas señales ocurren, pero no ocurren sentado en mi casa viendo televisión. No ocurren cuando estoy rascándome la cabeza. Ocurren cuando decido compartir la buena noticia. Y tú en eso andas fluyendo por todos lados, evangelizando. Cuéntanos cómo es ese fluir, pastor. Bueno, la verdad es que la promesa de Dios, inclusive la promesa de presencia y la promesa de poder, es para los obedientes, los que toman el reto de Jesús, el mandato de Jesús, y lo ponen por obra, es decir, ir y hacer discípulos. Entonces, a estos que van y a hacer discípulos y que van a enseñar lo que Él nos mandó, ir bautizando, a ellos les dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Igualmente, el poder que se promete en Hechos 1:8 es para que sean testigos. Y es ahí donde viene la idea entonces del respaldo, ¿verdad?
porque ¿cómo vamos a recibir respaldo si no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer? Él respalda a aquellos que son obedientes y son fieles en cumplir la misión que Él les encomendó. Eso es sorprendente lo que estás mencionando, porque es una conexión directa al hacer. Es un poder, como mencionabas fuera de cámara, no para hacer, No, es para hacer. hacer. Ahora, en ese hacer, también hemos sido investidos de autoridad. Es el segundo ejercicio que pone el Espíritu Santo cuando viene sobre ti, te bautiza y te da poder, pero también te da autoridad. El mismo texto bíblico de Mateo 10:1 dice: reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y aquí me llama la atención que a veces el concepto de autoridad lo conectamos con capacidad de mando. Es decir, si yo tengo autoridad, puedo mandar a todo el que quiera porque tengo autoridad. Y no hay nada más desacertado que creer que la autoridad que he recibido es para mandar. De hecho, cuando leemos claramente el texto, es un poder o una autoridad sobre las fuerzas espirituales que ejercen oposición en el ejercicio de la tarea. Dicho de otra manera, cuando voy a extender el reino, cuando voy a predicar, se va a levantar la oposición, y sobre esa oposición Dios nos ha dado autoridad para reprender los espíritus malignos que están detrás de él. Creo que recuerdas claramente Marcos capítulo 4, en la última parte, la famosa tormenta que se levanta, ¿verdad? Y dice que Jesús se levanta y tiene autoridad sobre los vientos. Y cuando estudias con detenimiento, como sé que yo sé que lo haces, la palabra viento ahí no es neuma, sino tiene que ver con una palabra que se utiliza normalmente para hablar de espíritus. Y curiosamente Marcos también nos enseña que reprender a un demonio, la única palabra que se utiliza para eso es ejercer autoridad sobre una fuerza espiritual. Y Marcos es el que más utiliza la palabra reprender en los evangelios para dar a mostrar el poder que tenía Jesús sobre las fuerzas espirituales antagónicas. Dicho de otra manera, hoy tenemos poder espiritual. Cuando estamos haciendo la tarea de evangelizar, los demonios no van a estar quietos, se levantan. Y ahí es donde el que está siendo investido de poder y de autoridad, ¿qué hace? Los expulsa. Este no es tu lugar. Cuando hablabas de presencia en el video pasado, ¿te acuerdas? Ese Espíritu Santo venía a hacer presencia, y el mundo espiritual antagónico, demoníaco, ¿qué hace? Retrocede. Amén. Sí, porque hablando del reino, ¿no? Del reino. Jesús prácticamente no se predicó a sí mismo, no andaba diciendo yo soy el hijo de Dios aquí por allá, sino que él predicaba el evangelio del reino, donde hay un rey que tiene autoridad, pero un reino que viene a desplazar los reinos que existían, el reino de las tinieblas. Todo ese reino viene con autoridad. Por eso cuando hablaba Jesús, hablaba con autoridad. Y la gente testificaba de eso. Es que, ¿qué tiene este hombre que nos habla con esa autoridad? Habla como con autoridad. Y claro, es que cuando una persona está comprometida con la misión y tiene una relación con Dios, entonces viene un respaldo total, una autoridad, el poder necesario, inclusive los dones. Los dones son otra herramienta, ¿no? Que junto con la autoridad para tareas específicas Dios nos ha provisto. Y vemos que esta es una obra trinitaria. El Padre envía al Hijo, el Hijo viene y establece, constituye los ministerios, pero el Espíritu Santo da los dones con el fin de que la tarea se lleve sin ningún problema. Mira, este es un equipamiento completo. Completo. Y me encanta eso que estás diciendo, porque es una investidura con dones espirituales, una capacidad especial para hacer bien determinadas cosas. Así lo define Romanos capítulo 12, versículo 6. Sí. En la Nueva Traducción Viviente me encanta cómo dice: cada uno de nosotros ha recibido un don para hacer bien determinadas cosas. Significa que yo necesito de lo que tú tienes. Sí. Y que tú necesitas de lo que yo tengo. Sí, porque somos cuerpo. Mutuo provecho. Exactamente. Y, por ejemplo, en 1 Corintios 12, del 1 al 7, menciona algunas cosas.
Dice Pablo, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Es maravilloso. Por eso es importante que la iglesia opere en los dones, porque fueron dados por el Espíritu Santo para provecho de los demás, de tal manera que todos los miembros tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Todos son importantes, todos son necesarios, todos son útiles en el reino de Dios. Aún el hermano más humilde, quizás sin que no tuvo oportunidad de ir a obtener una educación formal. Raúl, es increíble cuando se manifiestan, por ejemplo, dones de ciencia, dones de sabiduría. Qué espectacular, ¿verdad? La dotación que Dios dio a la iglesia para llevar a cabo el ministerio a través de dones de poder. Eso que acabas de decir sorprende a la mayoría de la gente y normalmente cree que el don de ciencia, que es una capacidad para discernir lo que está ocurriendo, anticipadamente decir, esto es lo que viene. Esa capacidad de conocer lo que alguien está viviendo, está pasando. Sí. Y creen que viene envuelto, es sobrenatural. Es espíritu, no es de uno. Esa es una capacidad del espíritu que da. Pero creemos que para desarrollarlo eso viene envuelta con estrellitas mágicas y escarchitas. No, es la vida real. Es la vida. Sí, yo creo que esta es la parte que tenemos que entender, que esto es un asunto que toda esta enseñanza tiene que ser revelada, ¿verdad? Por eso es importante la vida espiritual de un creyente, para que tenga la capacidad de ver, ¿verdad? En el mundo espiritual, la capacidad de revelación en el mundo espiritual y la capacidad de recibir de manera sencilla la enseñanza, la dotación, el empoderamiento y actuar de manera sencilla también en obediencia en esas cosas. Por ejemplo, ¿cuántas veces los creyentes ven a un enfermo pero no se atreven a orar? Y esta es la necesidad justo para la cual se dio el don de sanidad a la iglesia. Ahí está. Y la persona que esté enfrente o más cercana a esa necesidad, esa es la que por lo general ha sido llamada para ejercer ese don allí donde está la necesidad, al frente o alrededor. Y eso, pues, hay mucha gente que puede orar. Yo puedo orar por un enfermo. Puede que se sane, puede que no. Pero cuando hay alguien que tiene el don de sanidad, ora y se sana inmediatamente. Sí, yo recuerdo que tú hablabas en una de las lecciones de que hay personas, ¿verdad?, que están esperando que venga un profeta para que les diga cuáles son sus dones, pero es creyente, se le ha dicho que de manera general Dios le ha dado poder en el nombre de Jesús para poner sus manos sobre los enfermos y ser sanadas. Entonces, es un don especial, pero es un don que se va a manifestar cuando Dios te pone una necesidad por la cual hay que hacer algo. ¿Cómo sabes que Dios te dio el don de palabra, de edificación o ese don para aconsejar con sabiduría? Pues alguien te viene a pedir un consejo. ¿Correcto? Y te fluye la primera vez. Te fluyese la palabra, te fluye porque Dios está contigo, el Espíritu Santo te respalda en ese momento para llevar a cabo el trabajo de traer un provecho para otro, un beneficio para un hermano en Cristo que está necesitando de ese consejo. Y esto es bien importante, pastor. El don está directamente relacionado con el servir a otros. El texto lo decía. Totalmente. Esto es para el ejercicio de los demás. Así que ese fluir en algo que los demás difícilmente podrían está conectado con la gracia que Dios te dio. Siempre hablamos de los dones que son, llamémoslos ministeriales, ¿verdad? Pero hay otros que parecieran no tan ministeriales, pero también están presentes. El don de ayudar, el don de fe, ¿verdad? El don de dar, el don de liderar o dirigir, el don de hablar. Son dones. Y si Dios los da, es para el uso y el beneficio de los demás. Así que si en la iglesia tengo a 3 hermanos que tienen el don de hablar y yo no lo tengo, pero yo soy el pastor, entonces ¿qué hago? ¿Los callo porque yo soy el pastor?
No tengo que ponerlos a hablar para que la iglesia crezca, porque esto es bien importante. Efesios también dice que solo cuando cada uno de nosotros está ejerciendo el don que Dios le dio en el lugar donde Dios lo colocó, es cuando la iglesia crece, se desarrolla y está llena de amor. Ahora, cuando entiendo esto, puedo abrir espacios para que la feligresía, los miembros de la iglesia, desarrollen su don. Correcto. Y este es el propósito de estos programas, es poder reflexionar sobre estos temas que a veces han quedado en silencio por mucho tiempo, que el pastor, inclusive para nosotros los pastores, nos sirve hablar de esto, traer esto a la mesa. Quizá sí necesitamos más conversación. Yo creo que necesitamos juntarnos a veces entre pastores para hablar de estas cosas y cómo desarrollar. El enemigo, Satanás, no quiere que tú sepas sobre los dones, porque eso iría contra sus propios intereses. Exacto. Porque una persona que conoce sus dones, que ejerce los dones, es una persona peligrosa para el infierno. Es una persona peligrosa para los intereses de Satanás y el reino de las tinieblas. Porque una persona empoderada, que conoce los dones, que opera ahí donde Dios lo ha ungido, lo ha dotado para funcionar, es una persona que de avanzada, de vanguardia, una persona que expande el reino, que conquista, y vienen las manifestaciones del poder de Dios. Cuando hay alguien que tiene el don de enseñanza y lo usa, Es maravilloso. la iglesia camina porque son bien enseñados. Correcto, se enseña con revelación. No solo se imparte, vamos a decir, informática, pero es que la formación mediante la formación. Hay algo detrás de las palabras. ¿Te has fijado que hay personas que dicen algo, vamos a decir, en una predicación, a una congregación, y bueno, dijo algo, pero luego llega un predicador invitado u otra persona u otro hermano, inclusive de la iglesia, y dice lo mismo y causa un tremendo impacto? Y luego la persona dice, bueno, pero yo he dicho eso y ya lo dije. No sé cuál es Sin problema, ¿por qué no me creen? ¿Por qué no fluye? ¿Por qué no causa impacto? ¿Por qué están sorprendidos de esa verdad tan sencilla? Pero es que uno dio información, el otro ministró, ¿verdad? El ejercicio de su don. En el ejercicio de su don con respaldo. Y entonces nutrió, impactó, abrió los ojos y transformó a las personas. Oye, qué poder tan sobrenatural y al alcance. Estamos listos para usarlo. Ahora, todo se ve de maravilla, pero cuando estás haciendo la tarea, cuando estás llevando la extensión del reino adelante, siempre va a haber oposición, siempre. Sí, correcto. Siempre. Pero cuando hay oposición, hay algo sobrenatural que viene cuando oras y recibes el poder del Espíritu Santo. Y es lo que llamamos una investidura de denuedo o con denuedo. Es maravilloso. Esa palabra me encanta, porque la palabra denuedo habla de un poder sobrenatural para hacer algo. Es un esfuerzo, un efecto directo de la presencia del Espíritu al hablar. Entonces, Hechos 4:31 dice que cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. Se está refiriendo a la primera oposición que tuvieron cuando salieron a predicar y encarcelaron a Pedro. Y tan pronto salen los hermanos de tal, ¿qué pasó? ¿Por qué te encarcelaron? Y dicen, Pedro, vengan, que aquí hay que orar. Y se ponen a orar. Y una vez que están congregados, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. El hablar con denuedo no es decir, te invito a mi iglesia. tengo una broma conmigo y siempre nos da risa. Cuando le estaba enseñando de cómo compartirle a otros, le dije, vamos a orar para que compartas del Señor con tus amigos. Mira, está bien, oramos. Y la tarde le pregunté, ¿le compartiste al Señor a tus amigos? ¿Le hablaste de Jesús hoy? Me dijo, sí y no. Y luego explícame, ¿sí o no? Y yo, bueno, yo le dije, oye, Jesús te ama. Y entonces cuando él me dijo, ¿qué? Le dije, no, chévere, bien, sigamos. Y tenemos esa broma, digo, ese es lo completamente opuesto a denuedo. ¿Será que le digo? ¿Será que no? Porque no tengo esa certeza de lo que va a ocurrir cuando suelto la palabra.
Cuando te digo el Espíritu Santo quiere transformar tu vida. Cuando veo la necesidad y suelto una palabra de poder, digo, Dios quiere sanarte y transformarte. No soy yo hablando. Es el respaldo de la palabra que ha sido lanzada con denuedo, es decir, con un poder impactante. La palabra denuedo es una fuerza sobrenatural para que el temor se vaya. Se traduce también normalmente como valor o valentía, como el arrojo para hablar. Pero no es un efecto de yo soy el más valiente. No. Es la fuerza sobrenatural del Espíritu haciendo que tus palabras tengan poder de convencimiento para el que escucha. Cuando le digo vas a ser sanado porque el Señor te va a sanar, no es, Señor, ¿será que sí? Voy a doblar los dedos. No necesitas doblar los dedos. Es un efecto de la fe cuando creo que Él lo va a hacer. Pero como dices, ¿y qué tal que Dios no quiera? Porque la voluntad de Dios es la que se cumple. Probablemente Dios sí quiere. Y si Dios quiere, te sano. Pero de pronto Dios no quiera, entonces Dios no te sana. Entonces, como no sé si Dios te va a sanar o si te va a sanar, mejor no oro para no pasar la pena. Porque qué tal que ore y no te sane, entonces yo paso la pena. Sí, ahí tenemos un cristiano, un creyente enredado, que no ha entendido. Sí, es importante en todo esto lo que es la experiencia con la persona del Espíritu Santo. Vivir una vida de santidad, ¿Ya? una vida de obediencia, una vida en la oración y la palabra. Entonces el creyente es procesado. Tú sabes, los discípulos pasaron por lo menos 3 años, a 3 años y medio En ese con procesamiento. Jesús, en ese proceso donde Jesús primero les demostró, ¿verdad? Cómo él enseñaba, cómo él predicaba, pero antes de enseñar y predicar, él se había levantado temprano por la mañana para tener comunión con el Padre. Y el Padre le mostraba las cosas que él quería que fuesen hechas durante cada día, ¿verdad?, de su ministerio. Entonces Jesús actuaba con una autoridad, con una certeza, una certidumbre total. Eso es lo que necesitamos en los creyentes de hoy, Raúl. Necesitamos, por eso esta campaña de 50 días con poder, amado hermano. Dios te puede usar, Dios quiere usarte y Dios quiere transformar este mundo a través de ti. Dios quiere que transformes tu mundo. Es decir, no puedes transformar todo el mundo, pero puedes transformar tu mundo. Es decir, ahí donde tú estás con tus amigos, con tus parientes, tú puedes ser ese instrumento de Dios, ese profeta, ese mensajero actuando, ese siervo de Dios actuando bajo la unción del Espíritu Santo, bajo ese empoderamiento, bajo esa autoridad y bajo ese respaldo divino. Aleluya. Respaldo. Lo que hace falta es entender que cuando haces lo que acabas de hacer, hablar y lanzar esa palabra, hay un respaldo de Dios. Amén. De eso se trata. Y esa es la última parte para hoy. Investidos con respaldo. Claro. Cuando hacemos la tarea, Él respalda al ministro y a la palabra. Así que puedo tener completa seguridad de que voy a ver lo que Dios está queriendo hacer. Porque no es cumplir mi voluntad, es cumplir la voluntad de Dios. Que el perdido sea salvo, que el que está atado sea libre, que el que está enfermo sea sanado, que el que se ha ido lejos regrese. Y cuando estoy cumpliendo la voluntad de Dios y lanzo la palabra y predico con denuedo, entonces viene el respaldo. Respaldo. Es lindo el respaldo porque pues muchos llegaron donde Jesús diciéndole en tu nombre. Bueno, él contaba ese caso de que un día vendrán muchos diciendo en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, pero a mí me gusta pensar en el respaldo legítimo de Dios como aquel donde Dios puede decir yo te conozco versus no os conozco. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque has estado en su presencia, porque eres una persona que vives en su presencia. Entonces vas a poder hablar como Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Tengo el respaldo de Dios. No solamente que los milagros ocurren por misericordia a veces que ocurren, pero que qué lindo saber o poder escuchar de Dios. Ve bien, buen siervo y fiel, ¿verdad? Cuando Dios te conoce y tu ministerio tiene
su respaldo. Ahora, como en el banco, cuando vas a cambiar un cheque, no te dan el dinero en efectivo si no hay respaldo en esa cuenta. Entonces, el vivir en la presencia de Dios, el sumergirse en la palabra, en la oración, viene a ser como una especie de depósitos que se hacen en la vida espiritual, en el espíritu. Que luego se vaya a convertir en tu respaldo. Y luego, cuando sueltes la palabra, habrá respaldo de parte de Dios. Me encanta, pastor. Yo creo que hoy estas 5 cosas de las que hemos hablado, es decir, te las puedo resumir: poder, autoridad, dones espirituales, denuedo y respaldo, siguen siendo las herramientas del Espíritu para que anunciemos. Que Amén. no te quedes quieto, que tu vecino conozca que tienes el poder de Dios, que el que está enfermo a tu lado sea sanado por el poder de Dios, que el que no conozca a Jesús conozca de Jesús en este tiempo. Pastor, ¿nos puede dirigir oración y cerramos este tiempo? Sí, seguro, pero quiero decirles a los hermanos que están escuchando que ahora es tiempo de poder revisar las preguntas y contestarlas en grupo. Oh, sí, seguro. Un enriquecimiento mutuo, ¿verdad? Pero vamos a orar en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Nos unimos, mi hermano Raúl y yo, como dice la Escritura, nos ponemos de acuerdo, estando conscientes de que en este acuerdo y en medio de nosotros está Jesús. Y que podemos hacer aquella oración de autoridad, porque Jesús está en medio de nosotros. El Padre ha prometido hacer las cosas que pedimos en el nombre de su Hijo. Y el acuerdo que tenemos ahora es bendecir a todos aquellos que nos escuchan, para que declarar una activación en los dones del Espíritu, en un ministerio de poder y de autoridad en sus propias familias, en sus propias comunidades y sus propias congregaciones. Aleluya, para que la gloria de Dios sea manifiesta en su ministerio a través de tu vida, amado hermano. Recibe, aleluya, en fe esta asignación de ser el hombre, la mujer de Dios para esta hora, en este mundo necesitado de tinieblas, para resplandecer con la luz del Evangelio y establecer el reino de Dios y poder ver la manifestación de su poder. Que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones. Aleluya, bendiciones.